Hola, muy buenos días, bienvenido a mi canal Patreon, me llamo Roberto. Estáis viendo el canal Informática Roberto. Hoy, en este video tutorial, vamos a hablar a los famosos EMI filtros. Los EMI filtros, estos EMI filtros para 230 voltios, para filtrar los picos de entrada de 230 voltios y las interferencias electromagnéticas, lo que puede causar. Pueden causar ciertas máquinas y pueden interferir, por ejemplo, en las pantallas LCDs o alguna otra máquina en su funcionamiento. Vamos a ver. En teoría, cada uno de las fuentes de alimentaciones, en teoría, deben tener filtros EMIs, pero aún así, muchas de las máquinas, lo que ya tiene alrededor de 10 años o algo así, pues todavía el desarrollo de estos filtros EMIs pues eran tan básicos que prácticamente no lo tenían o no funcionaba perfectamente esos filtros EMIs. Vuelvo a repetir, hay varios filtros EMIs para uso doméstico, por ejemplo como esto, hasta 8 amperios, 230 voltios hasta 8 amperios, y hay filtros EMIs más potentes, más complejos. La base de los filtros EMIs industriales, por ejemplo, un filtro de EMI, la base de filtro EMI industrial, como esto. Aquí tiene la entrada con el cable y aquí tiene dos enchufes para salida. Quito la tapa, se puede ver que aquí ya estamos hablando un filtro de EMI bastante más complejo, como el anterior para el uso doméstico. Aquí ya podemos conectar hasta 10 amperios, podemos enchufar cualquier tipo de pantallas, ordenadores portátiles o cualquier otra equipo, lo que funciona con 230 voltios, y necesitamos una precisión y una filtración precisa. Por ejemplo, la base de filtro industrial como esto. Vamos a ver, no solamente estamos hablando de uso doméstico, un filtro EMI como esto, también en muchos casos cuando estamos haciendo algún tipo de proyecto de electrónica, una fuente de alimentación, bueno, es un ejemplo, o sea, eh, aquí mismo tenemos el módulo del regulador voltaje, con lo que podemos regular el amperaje y el voltaje. Aquí lo tenemos la salida, aquí tenemos un transformador, ¿vale? Aquí hay un pequeño medidor aquí hay un pequeño medidor de la salida de voltaje. Nos enseña aquí la salida de voltaje y lo más importante, lo que estamos hablando, aquí mismo tenemos una especie de filtro EMI con su resistencia, condensador, el inductor de doble bobinado, otro dos condensador, y aquí mismo tenemos la salida. Vamos a ver, cuando estamos hablando de los semifiltros para filtrar el 230 voltios, no solamente estamos hablando de las filtraciones de inducción, por ejemplo, y de electromagnético, también estamos hablando de la filtración de los picos de las subidas del voltaje, lo que se puede producir, y justamente por este motivo tenemos aquí una resistencia y esta resistencia empezando de 520 kiloohmios hasta 1 megaohmios. También se puede
ampliar con otros tipos de resistencias, unos llamamos termistores o termistores, lo que según por la entrada del amperaje puede ampliar su resistencia y así en esa forma, en esa manera nos da más protección para el fuente de alimentación y para la regulador de voltaje. Por ejemplo, en este caso cuando hablamos de un fuente de alimentación casero como esto, ¿para qué lo ponemos un hemifiltro como esto? En la salida, aquí mismo en la salida, el positivo y el negativo, a veces queremos tener un voltaje fijo, 12 voltios, y a veces lo vemos aquí, que el 12 voltios a lo mejor subirá a 12,1 o a 12,2 voltios, aunque no estamos regulando el voltaje. ¿Vale? ¿Por qué motivo puede pasar una cosa así? Por ejemplo, tenemos el transformador, perdón, tenemos aquí el transformador y según el voltaje de la entrada, lo que tiene el transformador, pues la salida de voltaje puede variar, puede subir o puede bajar la salida, la salida del transformador. ¿Por qué motivo puede subir y puede bajar este voltaje de salida del transformador? Por la entrada de voltaje. En mi caso, yo vivo en una vivienda en la quinta planta y por las mañanas tenemos 232, 234 voltios, por las tardes, por las noches tenemos 228, 226 voltios, 229 voltios, o sea, dependiendo del edificio, del consumo del edificio, a nosotros por desgraciadamente tenemos un problema así con la entrada de voltaje de 230 voltios. Al estar en la quinta planta, pues a nosotros puede variarnos la voltaje de 230 voltios. Entonces, lógicamente, estos problemas pueden pasar en un edificio de muchas viviendas con varias plantas y puede que en una vivienda, en una calle donde es una vivienda individual, esto nunca no va a pasar porque tiene un suministro eléctrico firme, fijo y nunca no va a pasar. O sea, depende. Esto depende de varios por varios motivos. Bueno, en fin, en mi caso, si tenemos una entrada de 226 voltios, tenemos una salida X. Si tenemos una voltaje de entrada 230 voltios, tenemos una salida Y. O sea, según cómo es el voltaje, puede variar y entonces la salida es variable, naturalmente. Y al regular el voltaje, aquí puede salirnos 11,9, 12, 12,1, 12,2. Es para decir un ejemplo. Entonces, en mi caso, intentando solucionar un poco el problema, ponemos un pequeño hemifiltro aquí con su resistencia y así prácticamente casi se puede decir que se dejó de pasar ese tema, ese problema que vaya cambiando el voltaje de salida, porque la resistencia y el condensador, lo que tenemos aquí, a las subidas de tensión siempre a través de la resistencia siempre va regulando naturalmente. Entonces me criticaron muchísimo por el tema de los semifiltros, porque en un primer video tutorial en el pasado lo hicimos este hemifiltro hace muchos años y
las críticas me llegaron en varias formas, varias maneras, a través de YouTube, a través de correos electrónicos, que es muy poco lo que filtra y esperaban un mejor resultado. Bueno, pues para un mejor resultado, pues aquí mismo tenemos este hemifiltro, la base de un hemifiltro industrial. Pues naturalmente cuando tenemos exigencias y queremos un hemifiltro profesional, avanzado, con una buena filtración, pues entonces ya tenemos que montar un hemifiltro como esto, lógicamente, naturalmente. Claro, aquí en este post, en Patreon, naturalmente vamos a tener niveles, y dependiendo del patrocinador y del nivel, pues podemos más adelante descargar las esquemas electrónicas y los detalles de las piezas y todos los demás. Entonces, naturalmente, aquí tenemos el hemifiltro en nuestra vivienda para nuestro uso casero, para un proyecto concreto, como por ejemplo para esta fuente de alimentación, para que sea un poco más estable, para que sea un poco mejor su funcionamiento. Y ya lo comenté, si lo queremos algo más potente, más complejo, pues tenemos aquí el hemifiltro, la base de industrial, con su caja, con la entrada, interruptor, y aquí ya lo tenemos las salidas. Tengo que decir que siempre y cuando vamos subiendo en más categorías más altas, pues vamos a hablar de los inductores, los diferentes inductores, lo que hay en el mercado, ¿eh? Lo que hay en el mercado, hay variedades, y también puedo enseñarlos que teniendo esos anillos, esos anillos ferrit, pintándolo bien, preparándolo bien. Estos se puede siempre hacer un inductor casero, pero claro, naturalmente es un trabajo muy peligroso y hay que ser un profesional para hacerlo, porque es muy importante que estamos trabajando con 230 voltios. ¿Por qué? Porque cuando ya lo tenemos el ferrite así preparado, pintada, separado, pues si lo tenemos hilo de cobre pintada, pues prácticamente a los ferrit también nosotros mismos podemos hacer a los inductores, perdón, que se vea mejor, nosotros mismos hacer los bobinados cuando ya está preparado, cuando ya está pintada, subiendo hacia totalmente arriba. Y luego se baja, siempre estirando bien el alambre. Y aquí prácticamente ya tendríamos un bobinado, pero claro, esto hay que subir hasta arriba y luego tiene que bajar. Y el otro lado cogemos otro alambre y empezamos a enrollarse, y ya lo tenemos, el doble bobinado de inductor. Pero claro, es una tarea, es una cosa lo que tiene que hacer personal con mucha experiencia y teniendo mucho cuidado, porque es luego aquí va trabajando 230 voltios. Entonces, en fin, bien,
Para empezar con el tema de los filtros EMIS, voy a terminar con este video tutorial y claro, naturalmente subiendo en los niveles vamos a tener otros video tutoriales y con los niveles diferentes ya voy a añadir los archivos de las esquemas electrónicas y incluso si alguien lo quiere tengo los diseños de Proteus 8 para hacer un diseño casero de mi filtro. Muchas gracias. Hasta luego.